Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Marta Puig de Mundo Pránico y hoy estoy aquí con un tema muy especial. Vamos a iniciar con todo lo que es la conciencia paz y tenemos a una invitada también muy especial para dar inicio a esta nueva etapa en Mundo Pránico. Ella es Vero Fernández. Vero es doctora en biología, pero además es miembro del Consejo Social de la Asociación de Profesionales para la Alta Sensibilidad. Vero, muy buenos días, muy buenas tardes. Cuéntanos. Pero Marta, gracias, qué honor esto de ser la primera de este ciclo, de este nuevo camino que ha iniciado Mundo Pránico sobre la conciencia de la alta sensibilidad. Y me alegro mucho. ¿Dónde estabas hace 20 años? ¿Dónde estabas, Marta? Pues ¿Dónde eso te estabas? pregunto yo, pues ni siquiera sabíamos que éramos personas altamente sensibles para entonces. Totalmente, pero bueno, en el fondo todo tiene que ser cuando tiene que ser y también nos servirá ahora, aunque tengamos nuestra edad, y para los niños que vienen, ¿no? Pero de corazón, gracias, porque para mí creo que ser consciente de que era altamente sensible me alivió mucho en mi vida y tuve que encontrar que era altamente sensible. Y yo creo que si lo hubiera sabido antes, muchas de las cosas que me pasaban me las hubiera tomado de otra manera, con otra actitud y hasta les hubiera sacado brillo, ¿no? Les hubiera sacado punta, le hubiera sacado punta al lápiz. Pero Cuéntame, hasta, Vero, ¿cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que eras altamente sensible? pues fíjate que yo toda mi vida me sentía un poco un perro verde, o sea, siempre me sentía un poco fuera de lugar, ¿no? Cuando estaba en los grupos de personas, bueno, no es que no interactuara con los demás ni fuera extrovertida, porque yo creo que soy una paz extrovertida, aunque más introvertida de lo que parezco, ¿de acuerdo? Pero a mí no me cuesta relacionarme con la gente, pero yo sí que me daba cuenta que era capaz de percibir muchas más cosas que mis compañeros. Recordaba muchos más detalles, y me sentía fuera de lugar, muchas veces, ¿no? Pero bueno, también pensaba que, bueno, no sabía qué pensar, no sabía si era una cosa mía o es que no estaba en el lugar que no me correspondía, total, que así fueron pasando los años y hace como, a lo mejor, ahora unos, no era tanto, unos 6 7 años, cayó en mi mano el libro de, la doctora Elaine Aron, sobre uno de ellos, sobre la alta sensibilidad, y entonces hice el test y me salió, bueno, uno de los test que hay, podéis encontrar muchísimos por la red, gracias a Dios, ahora hay muchos, ¿no? Y encontré, que, bueno, que era altamente sensible totalmente, ¿no? Porque claro, yo iba leyendo el libro y yo me sentía muy reflejada con lo que ella decía. Pero claro, no sabía si es que quería creerme, ¿no? A veces nos pasa, leemos o vemos cosas y no sabes si quieres creerte que es eso o realmente es eso. Pero desde luego hice el test y ya no tenía dudas y me sentí muy identificada, me sentí por primera vez en muchos años muy, muy, muy aliviada. Y entonces empecé a indagar más, porque claro, obviamente, aunque sea un tipo de personalidad, cada uno le pone sal y pimienta a su rasgo, ¿no? Y entonces fui empezando a conocer personas paz de mi entorno, me di cuenta que había más y de hecho hasta les dejaba el libro y lo mismo, se sentían muy aliviados, muy aliviadas, ¿no? Y así fue como empezó. No puedo decir un momento concreto, pero sí que me acuerdo de ese momento de hacer el test y decir, ostras, es verdad, ¿no? Y entonces me empecé a dar cuenta, o sea, miré hacia atrás y me di cuenta de que esa era la razón de muchas cosas. Yo sentía mucho también, me empatizaba mucho con todo, con las películas, con los libros, obviamente con las personas empatizaba mucho, pero era de las típicas que se emocionaba mucho por las cosas. Bueno, y hay una cosa que te la tengo que contar, porque esto también fue una revelación, digo, ay Dios, qué Ay, alivio. ver, Disculpad. Yo cuando iba o sea, me costaba mucho ir a las discotecas y a lugares te con mucha entiendo gente. A mí me tanto, abrumaba, yo decía, te la gente entiendo. va allí, o sea, en la adolescencia y siendo una adulta joven, todo el mundo iba allí de marcha y a tomar algo, ¿no? En mi entorno, y yo es que no podía, es que, os lo digo de verdad, Te entiendo tanto. me superaba tanto y me sentía aún más extraña que los demás, porque todos se reunían y les encantaba ir el sábado o el viernes por la noche por ahí, y yo es que no podía ir a una discoteca, todas esas luces, el ruido es que no Y la podía, gente nunca lo disfruté. aplastándote y el olor humano y Sí, sí, la fíjate, multitud. Sí. total. Bueno, o los centros comerciales, por ejemplo, a mí me abrumaba mucho tanto ruido, tanto... O sabes tú las perfumerías.
Uy, Cuando no. entras y pruebas Uy, perfume. no, no, no. Bueno, no hace falta ir a la perfumería. A mí me pasa paseando aquí en el paseo Bueno, marítimo que no, cuando llegan fechas de guardar está lleno de gente y parece que yo digo, parece el Séfora. Es como una super perfumería que estás cruzando. buah. Pero yo te digo de verdad, me acuerdo de esto de las discotecas, mis amigas locas por ir y yo súper agobiada, decir, ¿cuándo se acaba esto? En cambio, por ejemplo, en otro entorno, o sea, no era la noche, era ese ambiente. Yo pues salía con amigos y estábamos, por ejemplo, en el pueblo, en lugares más relajados, por la noche igual, sentados, hablando, o en el bar del pueblo, que era mucho más... es decir, no era el tema del alcohol ni de la música, sino todo ese ambiente no me iba nada. Entonces, claro, a mí, pues, ligar, no es que no sé si me costaba, pero claro, encontrar gente, pues, me era más complicado, y eso tampoco me ayudaba. Pero, dicho esto, yo pensaba, si además la gente no puede hablar con lo que me gusta hablar a mí, yo decía: "Pero, vale, de acuerdo, bailar está bien, pero ya, ¿esto es todo?". No, y además que no. Y entonces, pues, de verdad que sí que me alivió, y empecé pues, a conocer a más gente involucrada en este tema, como como a Carina Cegues de Beigil, que fue una de las pioneras Ujú, en en PAS, en España, por ejemplo, que es donde residimos Marta y yo. Y ya, entonces ya me fui metiendo, no me he metido así, excepto en la Asociación de PAS España, de profundidad, no me he ido metiendo en muchos grupos, pero sí he visto esa apertura en 6 7 años de darnos cuenta de que existe ese rasgo y de participar en algún estudio observacional, recabando datos y tal. Es más, yo tengo un hijo de 9 años y creo que lo es. A ver, no estoy segura del todo, ¿vale? Pero sí que veo que es un niño que le gusta la tranquilidad, que es extremadamente sensible al estado de los demás, ya cuando era muy, muy pequeño. O sea, tú en casa tú lo ves, pero es tu hijo, no eres objetivo, aunque quieras serlo, a veces no lo eres, ¿no? Pero claro, venían las maestras de distintos cursos y nos iban diciendo: "Es que Dani se fija cuando un amiguito suyo tiene problemas", y nos lo viene a decir. Y, claro, pasaba esto, o sea, ya desde muy pequeño en su clase había niños con de todo tipo y había el grupo que ahora llaman con necesidades especiales, ¿no? Que pueden ser niños que a veces les cueste pues más la comprensión lectora, hay de todo tipo, ¿eh? Pero, por ejemplo, uno de los mejores amigos de Dani es un niño que está diagnosticado dentro del espectro autista, pero es una dentro del espectro autista hay distintos grados, es un grado pequeñito y él va a una escuela, obviamente, digamos, convencional. Sus Ujú. padres se han esforzado mucho. Si nos están escuchando o viendo, pues los felicito porque me han dado, bueno, mucho cariño. Pero uno de los rasgos que tienen las personas autistas de este espectro, bueno, para empezar, son gente con sus capacidades mentales perfectas, son muy inteligentes, pero conciben el mundo de una manera distinta. Les cuesta a veces interactuar con los demás porque no entienden la abstracción, ¿no? Muchas veces de los conceptos y de las bromas. O y les cuesta, o sea, a veces reaccionan de una forma desorbitada porque no saben interpretar las señales, ¿no? Y ser sutiles es un aprendizaje. Y este niño, que lo queremos, vamos, mucho, claro, a veces al principio le pasaba esto, él no sabía cómo actuar, no sabía expresarse y, claro, mi hijo era muy sutil, lo detectaba muy rápido y antes de nada iba corriendo: "Oye, que veo, ¿qué tal?". Y las maestras y claro, es que nos lo dijeron, porque les llamaba la atención de que él lo captaba todo antes que los demás, a nivel emocional empático. Y de Ujú. hecho sigue siendo así. Bueno, ahora ya es más mayor y a lo mejor esa sutileza no está tan presente de forma tan evidente, ¿no? Pero desde luego que yo creo que tiene un rasgo de la alta sensibilidad. Pero aquí hay un espectro muy, muy grande, porque yo conozco muchas personas con hijos PAS. Normalmente, cuando uno de los padres es PAS, los hijos normalmente lo heredan de alguna manera y hay muchas personas que yo, por ejemplo, mi hijo, pues, siempre ha sido un niño que nos lo ha puesto todo muy fácil, ¿no? Hay niños PAS que al ser tan sensibles les cuesta tanto captar los estímulos que tienen, digamos, comportamientos, polares, ¿no? Que tienen muchas pataletas, se irritan mucho, pero porque no saben controlarlo, ¿no? Entonces, claro, cada caso es un mundo, pero desde luego, a mí me une mucho esto con mi hijo, ver esta sensibilidad que él tiene, esta empatía, Porque, y pues sí, es que si tú eres paz y tu hijo también es paz, al final os entendéis uno al otro desde esta característica, claro. claro, y además, y esto de la tranquilidad yo lo veo, o sea, yo veo que está con los niños, él no le importa ir a fiestas de estas infantiles que estás a tope ahí, venga, pero él siempre ha sido un niño que ha sido tranquilo, él ha estado tranquilo haciendo sus cosas, que yo también creo que es un rasgo que a mí me pasaba, yo necesitaba tranquilidad, o sea, a mí el estrés
tengo muchos inputs y con los años he aprendido a gestionar, creo, muy bien o bastante bien el estrés. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el silencio, al menos interior. Yo he desarrollado durante toda mi vida, me han ayudado mucho todas las herramientas que me han permitido tener un silencio mental, porque soy muy mental. Hasta llegar a un punto que ahora puedo estar en habitaciones con gente hablando y yo me abstraigo y me concentro mucho, ¿no? Pero hasta llegar a ese punto me irritaban mucho de una forma muy grande las interrupciones. De acuerdo, a todos nos irritan cuando estamos concentrados que nos interrumpan, pero yo me daba cuenta de que me encantaba trabajar más tirando a sola y no porque no me gustara la gente, es que al principio lo pensaba. Y si eres paz y me estás escuchando, a veces pensarás, ¿será que soy un antisocial? Porque a veces tú necesitas estar más apartado, ¿no? Tener esta soledad. Sí, esos espacios donde nos regeneramos, respiramos, conectamos. Yo lo comparto totalmente, lo comparto, ese sentimiento de antisocial, de bicho raro, perro verde, dígale como quieras, pero sí, lo comparto muchísimo. Hay muchos rasgos que a veces se etiquetan como trastornos, que no lo son, ¿vale? Y las personas que no tienen esa etiqueta se creen que eso es baladí. Es decir, que dicen, uy, no, no, eso no es algo distinto. Es que siempre ha habido la persona más sensible, la que llora más. ¿Me explico, Marta? La que Totalmente. tal. Yo creo que con los PAS, y me alegra que por eso que hagas eh, esta sección, o sea, hace falta ver que eso no es algo que uno se inventa o que alguien ha salido más sensible que el resto. Bueno, también, ¿no? Bueno, Sino que sí, es algo somos la persona altamente sensible es más sensible que el resto, teniendo en cuenta rasgos de personalidad que además han sido contrastados con todo el tema de las neuronas de espejo también. Que hay una efectivamente. correlación biológica muy clara de una característica como que uno es blanco, otro es negro, pues uno tiene pues neuronas de espejo, otros no. ¿Mm? Pero te digo una cosa, yo creo que muchas personas lo viven como un defecto, ¿no? A veces ser más sensible, no a veces, bueno, lo diré, mira, todo lo que digo es mi opinión y es mi verdad y vosotros podéis tener la vuestra y gracias a Dios que es así. Pero ser tan sensible es doloroso. Cuando ves que a veces las personas, cuando hay un evento, tú reaccionas con mucha más profundidad, a veces puede implicar más dolor, a veces puede implicar muchas más cosas, y a las otras personas parece que les es más fácil, puede ser doloroso. Puedes decir, ¿por qué a mí me toca vivir esto con una intensidad del 100 y la mayoría de personas no le dan ni importancia a esto? Y eso hace que a veces seamos muy obsesivos, le des muchas vueltas a la cabeza, pero para mí es un don. Es un don porque me permite conocer cosas o llegar hasta profundidades, nunca mejor dicho, que no llegaría, a las cuales no podría llegar. Y es más, yo estoy convencida que la evolución humana pasa por establecer redes, como tú decías con las neuronas espejo. Mm. Y que el futuro humano será en conjunto o no será. Esto es una verdad milenaria, lo sabemos, pero bueno, parece que ahora estamos empezando a darnos cuenta y las personas PAS estamos maravillosamente equipadas para ello, porque somos capaces de ver a los demás como a nosotros mismos. Y eso hace que yo las personas PAS que conozco, sin excepción, todas tienen una gran vocación de servicio. Tengan los estudios que tengan, si es que tienen, tengan la profesión que tengan, pero pongo la mano en el fuego que casi todos, o si no todos, están por un voluntariado, haciendo trabajo de conciencia. O sea, ¿por qué? Porque como se ponen en el lugar de los demás de una forma tan fácil, em, les cuesta, o sea, para ellos es una necesidad desarrollar ese lado de su ser. Yo a mí también me sucedía, decía, yo tengo esta necesidad de ayudar a los demás y los demás no la tienen tan. Siempre había gente a mi alrededor, pero yo pensaba, pero mucho, mucho, y a mucha gente no le daba importancia, ¿no? Entonces, para mí, eso también ha sido muy importante, darme cuenta de que eso es un don y que eso me permite ayudar mucho a los demás, me permite entenderlos mejor y me permite, pues eso, captar esas necesidades desde mi punto de vista y hasta ver cosas que ni ellos han captado a veces, ¿no? Y bueno, entonces cuando empecé a darme cuenta de estos rasgos y a darme cuenta de que estaban en mí, también otra cosa que hice fue em, digamos, no usarlos para justificarme, ¿no? Decir: "Ay, no, pobre Vero, es que es Pas". No. O sea, Claro. bueno, hubo una parte que pensé: "Bueno, vale, ya o sea, conoces esto y eh, o sea, se corresponde con lo que tú sientes. Está bien, pues úsalo bien". Pues me doy cuenta de que los centros comerciales no son mi mejor lugar, pues voy lo justito y necesario, no me abrumo y voy. Me doy cuenta, y aquí ya creo que esto es territorio del mundo pránico y
y creo que por eso me ha ayudado mucho conocer técnicas de conciencia de la energía sutil. Me doy cuenta de que voy a ambientes y a mí me carga mucho una cena del trabajo, porque es que yo lo capto todo como una esponjita. Vale, voy a aplicarme, me voy a hacer una burbuja, me voy a hacer lo que sea, voy Ujú. tranquila. Por eso también empecé a entrar en temas de gestión de la energía yo también, ¿no? Porque me di cuenta de que, bueno, me ayudaban muchísimo más de lo que me podía imaginar. Y yo creo que, de hecho, desarrollar la meditación, que en Mundo Pránico se incide continuamente de su importancia, todo lo que te comentaba, la gestión básica de de la conciencia de la energía sutil, técnicas básicas. Luego ya, si te gusta, pues te vicias y continúas, ¿no? Pero al menos tener una higiene energética básica para un PAS, Marta, o sea, yo, para mí ha sido súper importante, pero no te lo puedes ni imaginar. Mucho. Te creo porque yo creo que yo he desarrollado Mundo Pránico y todas estas herramientas porque soy paz. Y para poderme autogestionar, para poderme entender, para poder ir eso a un supermercado lleno de gente, para poder compartir una tarde en una discoteca o un lugar muy cerrado y lleno de humo, todas estas cosas a mí me han provocado buscar herramientas para poder convivir con el mundo. Y esto es lo que me llevó a descubrir todas las herramientas que compartimos en mundo. La verdad que sí, te entiendo, porque un PAS es sensible energéticamente y por lo tanto las herramientas que les funcionan o yo veo que funcionan mejor son energéticas, que es la dimensión que el PAS tiene mucho más abierta por ser, sí, por ser altamente sensible, básicamente. Bueno, y a mí me ha ayudado un montón además, pero en situaciones, por ejemplo, laborales o familiares del estilo, o sea, de ser capaz de percibir mejor los ambientes, de ser capaz con ello de mediar, a veces en conflictos, porque bueno, creo, hay días que estoy más afinada que otros, pero de captar un poquito más la atmósfera que hay allí, que se respira. Por ejemplo, a nivel de sanación, también me ha permitido ser como mucho más sensible, valga la redundancia, que es un término que usaremos aquí 40.000 veces, ser más sensible a la energía, a ese campo energético de esa persona y tantos otros, ¿no? Al final, realmente, o sea, yo creo que reconocerlo es aceptarlo y si lo aceptas, eso se transforma en una bendición en todas las áreas de tu vida. Si tú lo aceptas, sabiendo que pues tiene esas contrapartidas de, pues, de agobio o de muchas otras cosas, Pero es que existen igual porque es una condición natural, es un rasgo de personalidad. El tema es, ¿lo aceptes o no? Eres sensible. Entonces, aceptarlo te permite gestionarlo. Estoy totalmente. contigo. Entonces, claro, si lo aceptas y lo reconoces como tal, entonces buscarás herramientas para ayudarte, porque si no le pones conciencia, si no lo reconoces, o sea, no buscarás la solución. Para mí es fundamental que cuando reconoces algo que pueda suponerte, no sé si un problema es la palabra adecuada, pero te puede suponer un reto, puedas poner solución y encontrar algo que te haga sentir mejor. Y desde luego, claro, si no hubiera empezado a reconocer este rasgo en mí, desde luego no hubiera profundizado en la energía, no hubiera hecho muchas cosas y creo que hubiera ido por la vida, bueno, en el primer estadio en el cual muchos nos encontramos o nos hemos encontrado, que es el de víctima, ¿no? De no reconocer esa responsabilidad que tienes tú en todo, ¿no? En todo lo que te rodea. Entonces, claro, cuando me empecé a dar cuenta de que realmente tenía este rasgo, digo, bueno, es que a lo mejor, claro, yo pensaba en la escuela, pues había, los niños a veces son crueles, somos crueles, ¿no? Si tú eres paz, lo captas más que los demás. Puedes tener, te van a hacer bromas, y no estoy hablando de bullying, estoy hablando de bromas o de lo que sea, y a ti te siente muy mal. Y yo me acuerdo de momentos de estos y decir, bueno, vale, relájate, es que a lo mejor tú también tenías la antena más sensible, pues ahora ya, o sea, hay cosas que obviamente no me las tomo de manera personal, ¿no? Pero Y cuando como no tal. eres consciente, pues esta información no la... Sí, cuando no tienes esta información, no eres consciente que eres una persona altamente sensible, estas situaciones siguen, pues eso, atándote al victimismo y el por qué yo y el por qué yo. Ujú, te entiendo. Pero desde luego o sea, para mí, no sé si herramienta, pero uno de los caminos que me ha permitido vehiculizar toda mi esencia paz, por así decirlo, es el servicio a los demás. Es decir, enfocar esa conciencia en, ostras, yo siento mucho en, ¿vale? ¿Y esto para qué me puede servir? Me puede servir para
ayudar desde un aspecto energético, perfecto. ¿Me puede servir para darme cuenta de que yo a lo mejor medio bien en los conflictos? Como decíamos, perfecto. ¿Me puede servir para estar más atenta a las necesidades de mi familia? Cada uno donde se encuentre, perfecto. Imagínate, también muchos PAs son profesionales sanitarios o sanadores en cualquier dimensión o educadores Artistas también. Exacto. o Pero delincuentes, cuidado. también, porque luego Porque hay el otro polo PAS, claro, el polo de la persona que obviamente, claro, no ha sabido gestionarlo porque no sabía ni que esto podía ser y no ha podido vehiculizar esas emociones y ese sentir, ¿no? Realmente siempre hay esa doble polaridad en todo. en todo, en todo. Y en los PAS, pues es eso, es el sentir la vida con intensidad, podríamos decir, ¿cierto? Cierto, cierto. Y gracias que lo has dicho. Sí, es verdad. Yo siempre he sido intensa, pero del buen rollo, ¿eh? O sea, siempre la gente me decía, bueno, Marta me conoce desde hace muchos años y siempre he sido muy alegre y tal, pero porque ha salido de mí, porque es cierto, es verdad. Yo soy capaz, ahora os vais a reír, os parecerá muy, muy ñoño esto, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho la naturaleza, bueno, me gusta muchísimo. Las plantas, bueno, los animales, todo. Yo os digo, yo voy paseando, os digo de verdad, yo encuentro belleza en todas partes. O sea, veo un tallo, una flor, digo, puede ser una flor de la calle ahí. Y eso yo creo que también me lo da mi conciencia paz, que soy capaz de, como con esa intensidad, pues de disfrutarlo mucho todo, ¿no? También luego hay el lado no tan positivo, a lo mejor, pues soy más obsesiva en la negatividad, ¿no? Que de lo que sería otra persona que no. Pero bueno, también lo acepto y desde luego que ya os digo, desde que lo conocí voy aprendiendo, pues es un fluir. Pero siempre y cuando esto no sirva para que sea una justificación, para que no sea una justificación para no tomar responsabilidad de tu vida y quedarte inmóvil y decir, no, es que yo soy paz y yo no voy a ir a esta reunión familiar o lo que sea. No, voy. O no voy a hacer, no, yo voy y lo sabiéndolo gestiono. Y por y lo eso hay gestiono. herramientas que nos ayudan a gestionar la condición. Cuéntanos, Vero, algo práctico que le recomendarías a una persona altamente sensible justamente para eso, para gestionar estos eventos, estas multitudes, estas situaciones. Uy, yo lo que hago, yo es que siempre yo es que me trabajo a nivel energético total. Yo siempre me tejo, bueno, en mi caso, bueno, depende del día, pero me meto en una burbujita de luz o en mi caso, pues tejo o me la tejo, ¿vale? Bueno, tomo conciencia de ella y es mi herramienta más, o sea, más usada, la uso a diario. O sea, cuando cada día pues me desplazo en transporte público, la uso. Cuando voy, bueno, la empecé a usar cuando iba a encuentros familiares que iban a ser conflictivos y yo, oh Dios mío, ya me ponía nerviosa y digo, vale, me revisto. En mi caso yo también, bueno, nada, me revestía de una burbuja, me la tejía. En mi caso yo la hago impermeable Muy para bien, que, para que no entre, pero que pueda ir respirando, ¿me explico? muy Entonces, bien, claro que sí. sí, porque si se estanca mal no vamos a ahogar, ¿no? Tiene que Claro, ser permeable. exacto, esto es un detalle. Es una burbuja que, o sea, bloquea todo aquello que nos altera, si bien entra todo lo bueno, y nos permite exhalar todo lo que, pues eso, todo lo que necesitamos exhalar, pero nos hace esa, como esa barrera a toda esa vibración que pues que no nos conviene, que nos altera. Pues yo voy siempre con ella y desde luego, bueno, me la voy poniendo. Puedes ir siempre con ella, pero yo realmente soy consciente de ella, digo, vale, venga, pum. Y me hace sentir francamente bien. O sea, para mí eso es una herramienta fundamental que debemos de tener todos. Obviamente, para mí, por ejemplo, que era muy mental, si os sucede también a nivel de estímulos, para mí desarrollar la meditación, como os he dicho antes, no por ser muy conocida es menos importante. Es muy importante encontrar espacios para mí misma. Y no tiene por qué ser meditando. O sea, a veces ese espacio puede ser leyendo un libro, pero que sea un espacio para mí. Yo también le llamo oasis de tiempo. Es decir, un momento en el cual estés tú contigo mismo, contigo misma. Por ejemplo, idealmente, y esto para los pases es especialmente útil, eh, que sea un espacio de tiempo donde no hagas nada. O sea, al cerebro le gusta no hacer nada. Parece paradójico porque siempre estamos pues queriendo hacer cosas, pero el cerebro se beneficia mucho de espacios durante el día que no sean de sueño para no hacer nada. O sea, realmente nada, nos cuesta. O sea, a mí al menos me cuesta no hacer nada. Pero es cuando somos más creativos, cuando permitimos que se renueve, ¿no? Obviamente toda la circulación neuronal, pero, ¿y si para eso necesitas meditar? Bueno, para mí meditar es un regalo y perfecto, pero
de algún modo que encuentres un momento que sea un momento Kit Kat, como decíamos en los 90, un momento, o en los 2000, un momento que sea un tampón para el resto de cosas. No tiene por qué ser mucho Correcto. tiempo, ¿vale? Pero, porque mucha gente dirá, ostras, ¿y dónde lo meto? Puede ser 5 minutos, pero tiene que ser, mi recomendación es que sea cada día, sea inamovible, sea sí o sí lo hagas. 5 minutos, 10 minutos, lo que sea. ¿Más herramientas? Bueno, por supuesto, informarme sobre el tema, pero sobre todo em, de fuentes contrastadas, porque sabemos que en Internet siempre hay de todo y corren muchas cosas, ¿no? De personas de confianza, pues por ejemplo, Mundo Pránico, la Asociación de Paz España, gente que tenga, al menos gente que lo haya experimentado en primera persona, ¿no? Y que pueda explicarnos su experiencia. Para mí es muy importante. Y además yo siempre estoy leyendo, siempre tengo algún libro entre manos, entonces para mí es muy, muy importante. Y yo creo que poquitas cosas más os puedo decir. Pero sobre todo, ya os digo, con esa actitud de que eso no me haga víctima, de verdad. O sea, porque es fácil caer en ello, ¿eh? Decir, uy, no, yo como tal, no. O sea, siempre desde una actitud de, le voy a sacar punta al lápiz, o sea, le voy a sacar el rendimiento a esto, entre comillas, ¿no? Le voy a sacar la parte buena, porque si yo he recibido esto, siempre quiero creer que es para un bien mayor, para mí y para los demás. Qué bueno, Vero. Qué bueno, porque al final yo creo que esas claves, esas tres, sí, estas tres herramientas para mí son muy básicas, pero yo creo que tú tienes también una herramienta muy interesante. Hace poco publicaste un libro en el que estoy convencida que diste muchas técnicas y muchas herramientas. Bueno, Hoy, convencida lo sé hoy, también. hoy, Así que hoy. quiero que me hables un poco de cómo te puede conocer la gente más allá de lo que acaban de oír de Vero como una persona altamente sensible. Vero es doctora en biología y tienes toda una serie de estudios muy interesantes hechos Sí. sobre la conciencia. Cuéntanos un poco. Bueno, claro, es que luego ya me metí, esto engancha, no lo voy a negar, y cuando me empecé a dar cuenta de que realmente me ayudaba muchísimo en mi vida, pues claro, empecé a explorar y empecé a formarme en energía, en terapias, en terapias sintergéticas, bueno, en muchas cosas, ¿no? En Reiki, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Pero a mí lo que me interesaba muchísimo como científica y como persona, sin ser científica, era lo que era la conciencia, que aún a día de hoy no sabemos bien lo que es, de forma científica estoy hablando, pero ya tenemos más o menos una concepción a otros niveles de lo que sí que es. Y entonces empecé a investigar, y eso es lo que dice Marta, porque al fin y al cabo somos conciencia, todo es conciencia. Yo no sé cómo le podemos llamar, todo es una información en el fondo, que tenemos que desentrañar su código, ¿no? Le podemos llamar energía, de hecho, todo es energía, es verdad. Y es un código que podemos aprender o sea, requiere ser aprendido para que podamos trabajarlo. Como comentábamos, ¿no? Todo el trabajo de la conciencia de la energía sutil. Sí, todo es energía, pero está bien aprender técnicas que nos permitan gestionar esa energía, pero tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, pues me metí en este mundo tan fascinante. Para mí, así conocí a Marta, entre muchas otras personas que quiero un montón y que me habéis enseñado tanto. Bueno, es que la agradecida soy yo, vamos. Y al final de todo, como además no me gusta hablar, ya lo estáis viendo, ni nada, pues decidí recopilar los aprendizajes de los últimos años que he ido publicando por distintos medios, mi blog, 2 congresos virtuales que organicé, mis newsletters semanales, en un libro, que es el libro Crecimiento con Conciencia, donde allí, pues, como decía una amiga mía, es como un buffet libre, ¿no? Dice, es como un buffet libre muy grande, que tú vas picoteando aquí y que luego, si tú te gusta más un plato, repites, ¿no? Con las referencias que doy en el libro, porque es un libro donde empiezo desde la conciencia de lo que es la materia y la energía hasta la muerte, ¿no? Si es que realmente existe. Y vamos pasando por un camino por el cerebro, por lo que es la conciencia y lo que parece que no es, y nos vamos metiendo sutilmente, nunca mejor dicho, vamos desde una parte más científica a una parte más sutil, más desde la materia vamos pasando hacia la energía. Y también lo enfoqué como un viaje que fuera sencillo de entender, ¿no? Yo cuando empecé por ahora ya hay mucho más y gracias a vuestro trabajo, Marta, reitero, porque de verdad me ha ayudado un montón. O sea, yo no sabía nada de este tema. Yo creo que todos tenemos que tener unas bases de la conciencia de la energía. O sea, es que me parece tan básico como respirar, como aprender matemáticas. O sea, las emociones son energía y ahora estamos empezando a incorporarlo en el sistema educativo. Perfecto. Pues un poco de todo, de higiene energética, de la gestión, pero tenemos que saber que eso somos nosotros y qué es, ¿no? Entonces, nada, invitaros a que me visitéis en crecimientoconconciencia.com y allí lo encontraréis todo.
Qué bien, Vero, qué alegría, la verdad, lo que nos has compartido. Debéis entrar, investigar sobre Vero, porque la verdad es que es una persona muy, muy especial en cuanto a esto, ¿no? A esta conciencia que es capaz de encontrar en las herramientas que utiliza, llevándolo con siempre en esa mentalidad científica, en no creerse una cosa, porque si una cosa que me encanta de Vero es esa capacidad de discernir, ¿sí? De tener discernimiento y de no creerse las cosas porque me lo ha dicho fulanito y me cae bien. Pero eso lo compartimos tú y yo. Mira, gracias que Bueno, lo has lo sé. dicho, ¿eh? Por eso creo que congeniamos tan bien, porque Marta dice: "Sí, sí, vamos a", pero ahora ponte tú a palpar la energía, hacer esto, hacer lo otro. Y eso es lo que me gusta. O sea, que, eh eh, y disculpa que te haya cortado, o sea, creo que está muy bien, pues, que tengamos conocimientos en metafísica, bueno, que a mí me encanta y aprendamos de muchos conceptos, pero yo creo que todo eso está para que lo llevemos a la tierra. Si nosotros queremos el cielo en la tierra, tenemos que, de alguna manera, tenemos que llevarlo a la materia, que es una dimensión de la energía. Entonces, por eso me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo de mundo pránico, mucho porque es como, sí, sí, pero venga, yo te doy la herramienta y ahora lo experimentas tú. Yo creo que cada uno tenemos que buscar nuestra propia verdad y por mucho que os diga yo, os diga Marta, os tenéis que quedar con lo que os sirva para vosotros. También creo que si estáis aquí escuchándonos o viéndonos, es porque hay algo aquí para vosotros también. Pero ya, o sea, estamos en una época en la cual ya no nos tenemos que creer las cosas porque sí. O sea, nos las tenemos que creer porque nos hacen latir el corazón, porque para nosotros reconocemos que son verdad. Y a veces no lo podemos pasar por el filtro del intelecto. Eso es otro aprendizaje que he tenido en mi vida como científica, como persona, como todo y como paz. Que muchas cosas aún el intelecto no las puede comprender y no por eso son menos reales, ¿no? Para mí, desde luego, el aprendizaje de la conciencia de la energía sutil es apasionante por eso mismo, porque yo lo racionalizaba todo mucho y claro, no podía experimentar cosas porque no podían ser experimentadas desde el cerebro. Tenía a veces que dejarlo de a un lado y simplemente experimentarlas para realmente experimentarlas, ¿no? Exacto, para sentirlas y no pensarlas, que son dos cosas Efectivamente. distintas. Así es. Entonces, por eso yo creo que la vida hay que, hablando de la intensidad de un paso, o sea, la vida hay que vivirla con intensidad, a ver, sin hacer burradas, pero con intensidad pero vivirla, experimentarla. Y de lo que os hemos dicho Marta y yo, que os pongáis a buscar, que practiquéis las burbujitas, que vayáis a los vídeos de Mundo Pránico y busquéis ahí las herramientas, que lo Así probéis es, porque así es. podemos estar hablando Marta y yo, que nos encanta, por cierto, pero podemos estar hablando Sí, por ser paz, las dos somos paz, somos muy íntimas, pero cuando nos juntamos no, no nos callamos. no, no, no veas, no veas. Pero hay más Pero introvertidos también, ¿eh? A nosotros nos ha tocado el rollo extrovertido, pero es cierto, hay muchos tipos de paz. Lo importante es naturalizarlo, lo importante de las personas altamente sensibles es, como bien ha dicho Vero, es reconocer que es un rasgo de personalidad, igual que ser blanco, negro, tener los ojos azules o morenos. Al final lo importante es ser conscientes de que esto es algo que hasta hace pocos años, realmente hasta a los 90, Elaine Aron no hizo ese descubrimiento que coincidió con el descubrimiento de todo el tema de las neuronas de espejo en Italia, y fueron varios descubrimientos a nivel científico que nos aportaron luz a entender a todas estas personas como nosotras que somos altamente sensibles. ¿Qué significa? Que vivimos la vida con intensidad, que hay cosas como son las multitudes que no siempre es fácil gestionar y que hay varias realidades que pues empatizamos entre nosotros porque realmente somos eso. Yo también prefiero una fiesta en una casa tranquila, siendo 4, 6, 8 personas y que, pues bueno, que haya música y bailoteo está muy bien también, pero que al final no me aturdan, ¿no? Es ese aturdimiento de las grandes multitudes. Entonces creo que es importante los tips que nos ha dado Vero. Te invito a que los revises y a que te conectes, pues que uses esa burbujita, que te conozcas bien como persona paz y que realmente hagas pues ese trabajo de introspección, porque es importantísimo, esos espacios de silencio y de respetarnos nuestro ritmo natural, sin que nada nos lo aturda. Creo que esto es clave. Cuando, Vero, hablabas de los oasis, yo lo que recomiendo son 5 alarmas en el móvil, donde lo único que tenemos que hacer es empatar los ritmos, o sea, hacer una respiración profunda donde el ritmo cardíaco, el respiratorio y el sacrocraneal se unan.
Entonces es una respiración donde conectas contigo y continúas 2 cosas. Y hacer esa parada 5 veces al día. Eso es increíble para gestionar el estrés, para gestionar los agobios, pero también para conocer nuestro ritmo y entender qué va con nosotros y qué no. Así que os invito a que, pues eso, a que sigáis investigando sobre las personas altamente sensibles. Hemos estado con Vero Fernández de Crecimiento con Conciencia, una plataforma que os puede dar muchas herramientas para seguir creciendo. Yo soy Marta Puig de Mundo Pránico y esto es el Boletín Paz de Mundo Pránico para que crezcas y sigas desarrollando tus habilidades. Muchas gracias, Vero. Gracias a ti, hasta luego.